se dicen, digamos, cosas a favor, cosas en contra. La gente tiene muchas inquietudes con respecto al tema de la sal. En mi casa, cuando mis amigos van a comer, me dicen, che, trae la sal que sala. Porque yo en mi casa casi, honestamente, lo digo, no compro sal común. Pero compro las sales modificadas, que ahora vamos a hablar de qué se trata eso, ¿no? Vamos a empezar diciéndole a la gente que la sal es necesaria para vivir, pero que no tengan ninguna duda. De lo que vamos a hablar acá es de que el exceso de sal es perjudicial para la salud, que tampoco hay ninguna duda. Entonces, el cloruro de sodio, me hace acordar una anécdota que una vez estaba almorzando en un restaurante con mi hija, y mi hija pide que le traigan, cuando el mozo le dice qué va a tomar, señorita, le dice yo voy a tomar H2O, y el mozo con buen criterio le trae un vaso de agua, ¿sí? Porque H2O es, digamos, la sigla que define al agua, ¿no? Y en el caso de, bueno, ella lo que estaba pidiendo era la bebida saborizada, ¿no? Pero le trajeron un vaso de agua porque siempre no sabe dónde está el leguleyo, el que sabe, sí, y que sabía que H2O significaba agua, ¿no? Ajá. ¿Qué significa sal? Significa, en estos términos, cloruro de sodio. Sí. Cloruro de sodio es lo que conocemos como sal, la sal de mesa. ¿Y cuál es el dañino de los dos? Se dicen que los dos, pero el más dañino y conocido por todos es el sodio, que es un conservante natural que ha servido para que la humanidad preserve sus alimentos durante mucho tiempo. Hasta que llegó el frío, llegó las heladeras y llegaron un montón de cuestiones que han mejorado esto. Entonces, el dato de color es el siguiente, mira. El uso de la sal por humanos se remonta a 7000 años antes de Cristo. Ya conocían la sal, porque antes la sal, el ser humano no conoce la sal desde sus comienzos. De 1000 años atrás se estima 9 de presión máxima. No conocían la sal. De hecho, el ser humano nace con el conocimiento de la cadencia dulce, que es la leche materna. Después la mamá le prepara la papilla y todo, ¿a qué? A gusto de ella. Sí. Y a ella, ¿quién le enseñó? Su mamá, y a su mamá su abuela. Entonces, le generamos el hábito de la sal para gente que no la conoce. Después, bueno, se sumerge en el mundo salado y sabemos lo rico que son las cosas saladas, pero también sabemos de lo prudente que hay que ser con esto, ¿no? Bueno, mira, una de las primeras culturas donde se documentó la extracción y la utilización de la sal fue la cultura china. Fíjate lo que te digo, 17 siglos antes de Cristo. Bueno, durante el Imperio Romano se crearon rutas para el mercado de la sal, las llamaban vías salarias, ¿sí? Y bueno, y aquí el término salario deriva del latín salarium, que significa sal, ¿no? Bueno, surge de esa época en que, bueno, los legionarios romanos recibían como forma de pago, digamos, una cantidad X de sal. ¿Para qué? Para preservar sus alimentos. Esto se ha utilizado aquí en la Argentina con el famoso charque y todas estas cosas que es más historia nuestra, pero que se utilizaba como para preservar el alimento, para que tenerlo fuera de la heladera no se eche a perder, ¿no? Esa es una de las funciones que tenía la sal desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero fíjense qué importante esto. ¿Y por qué lo cuento, Mavi y Turco, esto? Para que vean la importancia que tiene la sal en la gente. ¿Cómo hacemos pues los médicos para decir que hay que comer menos sal cuando la sal tiene una historia tremenda en la humanidad? Sí. ¿Sí? Entonces, el impuesto aplicado, dice, al consumo y comercialización de la sal en Francia en el siglo XIX, se denominó la gabelle. La gabelle, no sé si pronuncio bien, pero ¿qué pasó? Se le atribuye, digamos, como una de las gotas que rebasó el vaso para que definitivamente se produzca la Revolución Francesa. Sí. Entonces el pueblo francés estaba tan oprimido en la pobreza, en el hambre, y oprimido por impuestos, valga cualquier similitud con la realidad nuestra, bueno, es coincidencia, pero estaban muy oprimidos por impuestos. Un impuesto más, que fue el de la sal, se dice en la historia que detonó lo que ya estaba al caer, que era la Revolución Francesa. Fíjense la importancia que tiene esto de la sal, ¿no? Y bueno, y finalmente, bueno, la marcha de la sal un poco más actualizada, pero aunque ya lleva un tiempo, protagonizado por Gandhi, posteriormente conllevó a la independencia de nada más y nada menos que de la India, digo, y de Pakistán, del Imperio Británico. O sea, la marcha de la sal
llevada adelante pacíficamente por Gandhi, que tenía ¿qué historia? Los británicos comercializaban la sal extraída ¿de dónde? De la India. Era digamos, un fuerte ingreso económico para los británicos. Y bueno, fue ahí donde acertó un golpe tremendo Gandhi, donde generó la marcha de la sal, donde la gente dejó de producir sal, de comercializar la sal, y bueno, y llevaba a que la gente saque bateas del mar y las deje evaporar el agua y generar su propia sal. Entonces, este tremendo golpe que generó Gandhi para el Imperio Británico fue uno de los, argumentos por los cuales, la India y Pakistán lograron su independización del reino británico. Bueno, y también se sabe aquí más cerca nuestro que los mayas ya lo empleaban como moneda, ¿sí? Así que es muy interesante el tema de la historia de la sal. Ahora, vamos a decir que hay 2 tribus en el mundo, una en Nueva Guinea, en África, y una aquí en Brasil, a los márgenes del río Orinoco, que se llaman los indios yanomanos. ¿Qué particularidad tienen estas 2 civilizaciones? No conocen la sal. ¿Y qué pasa en estas poblaciones donde no utilizan sal, pero en lo más mínimo? Directamente no conocen la sal. Porque hay que entender también que el cloruro de sodio o el sodio que necesitamos para vivir, en una cantidad suficiente, que ahora vamos a decir cuál es, ya existe en las frutas, existe en la carne, existe en los alimentos naturales. Claro. Entonces, por eso es que la gente de 10.000 años atrás podía vivir, digamos, sin la sal. Claro. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa en estas civilizaciones que no conocen la sal? Bueno, nacen, viven y mueren sin hipertensos. No se generan hipertensión arterial porque no conocen la sal. Claro. ¿Tá? ¿Qué hacen esta gente? Además, caminan mucho porque para conseguir carne, bueno, comen muy poca carne, comen carne de pescado porque viven al margen del río Orinoco, comen ranas, comen muchas frutas y verduras, caminan mucho, o sea que quizás la sal sea un gran componente del éxito para que estos pacientes para esta gente no sea hipertensa, pero también hacen otras cosas. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando a esta gente se la saca de este tipo de vida, digamos, y es llevada a la civilización, por ejemplo, a las grandes urbes brasileras, por ejemplo, en 5 o 10 años desarrollan hipertensión como cualquiera de las civilizaciones, que viven en un mundo salado, como digo yo, como es nuestro caso también, ¿no? O sea, comer con sal no está mal, abusar de la sal sí está mal. Entonces, y comer sin sal tampoco está mal. Comer sin sal, si alguien puede adaptarse a eso, sí. Pero vamos a ir ahora, dejando esta parte histórica, digamos, vamos a ir a las recomendaciones médicas para redondear la idea. Sí. Entonces, está claro, punto 1, que comer exceso de sal puede promover la aparición de hipertensión arterial, precipitar la aparición de hipertensión arterial, sobre todo en aquellas personas que tienen padres hipertensos. Eso no hay ninguna duda que es así. Hay estudios muy importantes, poblacionales, de 35.000 personas, se llaman Intersal, no voy a detallar el estudio, pero sí está claro que comer sal más de 6 gramos por día genera, digamos, mucho más posibilidades de contraer esta enfermedad a cualquier edad, como decíamos en el programa pasado, pero entre los 30 y 55 años es muy probable que la gente se vuelva hipertenso si come a base de comida chatarra frecuentemente y pone su asado blanco de sal o pone mucha sal en su comida, que es muy habitual de ver esto. Lo podemos ver entre familiares y amigos inclusive, ¿no? Entonces, vamos a decir, comer sal es bueno, sí es bueno. Comer exceso de sal es malo. Entonces, ¿dónde está el punto? Bueno, los estudios han ubicado a la cantidad de sal saludable, vamos a decir, para que no me dañe la salud, en 6 gramos. 6 gramos es lo que equivale, para que la gente tenga una idea, a lo que entra en un blister de aspirina de 500 miligramos. La aspirina grande, vamos a decir, cuando deja el huequito de eso, todo lo que entra de sal ahí es la sal que podríamos comer en un día, digamos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el gran problema de la sal no está solamente en lo que yo pongo, sino en los productos procesados con sal. Si yo todos los fines de semana me como una pizza, probablemente esté haciendo, digamos, una carga alta de sal. Se estima por estudio aquí en Argentina que el consumo promedio
está 3, 4, hasta 5 veces por encima de lo que necesitamos de sal. O sea, un promedio que tiene que ser de 6 gramos, el argentino está en 13 a 15. Por eso es que de 20 años a esta parte hemos pasado de 25% de hipertenso a más de 30 y pico. Entonces, regular esto es muy importante. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que se puede comer libremente condimentos, ¿sí? El condimento que quieras. Ajo, pimienta, sal, comino, laurel, lo que quiera usar el cocinero de turno puede utilizarlo. Pero utilizar un bajo contenido de sodio, y con esto los estudios muestran que se puede, digamos, no solamente prevenir hipertensión arterial, evitar ser hipertenso, sino tener un éxito más probable en el tratamiento de la hipertensión ya establecida en las personas.